Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde acá, de la capital de Nicaragua, desde Managua. Continúa el recorrido y en este momento, ¿dónde nos vamos a ir? Nos estamos yendo a una de las ciudades más famosas y más turísticas de Nicaragua y más coloniales también, que es nada más ni nada menos que Granada. Como dijo Facu recién, estamos en Managua, así que estamos súper cerquita. Allá nos vamos a encontrar con unos amigos ahora en un ratito y también vamos a estar haciendo un súper recorrido para ustedes. Oficialmente estamos entrando a Granada, gente. Esta ciudad junto a León es una de las ciudades coloniales más importantes de Nicaragua, ¿verdad? Y esta particularmente, lo que nos recomiendan todos es que es la ciudad más linda. Más turística, dicen. Exactamente, en la entrada dice la ciudad más turística de Nicaragua. ¡Ay, qué emoción! Particularmente yo hace mucho tiempo que vengo mirando, leyendo sobre esta ciudad porque es un lugar que tenía muchas ganas de venir y bueno, por ende hoy cumpliendo un sueño. Facu está muy fanático de las iglesias y de las ciudades coloniales, así que si también saben de otros lugares de este estilo de Nicaragua, por favor los nican nos lo dejan en los comentarios. Por lo que se ve realmente es súper colonial, todas casitas de colores, nos hace acordar mucho a Cartagena, al Panamá viejo ya de este lado de Centroamérica. A Trujillo en Perú, recordá también Trujillo era muy bonito, el centro histórico. También todas las casitas de colores, miren. Los techitos con tejas, eso me encanta, a mí esas construcciones. Y las puertas grandes, ¿no? Sí. Hasta el momento no hemos podido encontrar ninguna iglesia, que es lo que a mí me gusta más. Pero bueno, ya primero nos vamos a reubicar y después vamos a tener... hacia calle Corrales. Y después vamos a tener tiempo de salir a recorrerla completa. Ahí tiene muchos puntos turísticos para visitar esta ciudad. Miren quiénes aparecieron acá, los chicos de Megalcete. ¿Todo bien? Mica. Mauri y Mica de Megalcete, por fin los conocimos personalmente. ¿Cómo anda? ¿Bien? Los conocimos acá personalmente. Buen día gente, nuevo día acá desde el Airbnb donde nos estamos quedando. Son exactamente las 8:30 de la mañana, ¿no? Sí. Y queremos ir a recorrer las calles de la ciudad con ustedes. Lo que tiene de favorable este Airbnb donde nos estamos quedando es que estamos a tan solo 2 cuadras del centro, ¿no? La verdad que tuvimos bastante suerte en el momento en que buscamos, porque allá a lo lejos se ve la catedral y hacia allá vamos. Queremos aclarar que el Airbnb donde nos estamos quedando fue un regalo de mis papás, porque fue mi cumpleaños. No voy a decir cuántos años cumplí, pero por lo menos tenemos hospedaje en Granada, ¿o no? Exactamente. Estas callecitas, por lo que se puede ver, ahora es día de semana, no está tan concurrido. Pero por acá los fines de semana se llenan porque está lleno de bares, restaurantes y de gente que está vendiendo comida en la calle. Como miren, esa señora que está por allá atrás, ahí. ¡Tortilla! Tortilla, ella vende tortillas y cuajadas. Cuajada es el queso, ¿verdad? Claro, acá le llaman cuajada, que es algo muy típico para el desayuno acá en Nicaragua. ¡Ay, qué rico! Sí, y por allá vemos una señora que va caminando, no sé si con la cámara obviamente no se va a ver, pero va como cocinando algo porque va largando humo. Y esa señora va y viene y va vendiendo eso por acá. Acá en el medio podemos ver que hay un montón de mosaicos con dibujos, miren. Ah, mira, son como de cerámica así. Sí. Podemos ver que son como personas tocando instrumentos. Esta ciudad es como súper cultural. Ayer había un evento también en la plaza. Claro, porque en estos momentos estamos en lo que es los festejos patronales de acá de Granada. Correcto. Pero lo que más me sorprende a mí es que, viste que acá los festejos no son de un día o dos. Acá dice que se festeja un mes completo. Sí, miren, ahí está la mujer que va vendiendo. Creo que vende como unos tamales. ¿Será el nacatamal que nos dijeron que teníamos que probar? Puede ser, porque dicen que eso es muy típico para el desayuno también. ¿Te imaginas que desayunas con algo de eso? Ya estás listo para todo el día, te digo. En Argentina desayunamos muy poquito, porque nos dimos cuenta en el viaje con Facu, una conclusión viajera, que nosotros los argentinos cenamos muy tarde y mucha comida.
Entonces después, al otro día siguiente, uno no tiene ganas de desayunar. Lo común es desayunar un café con una media luna o nada más. Yo desayunaba café solo a la mañana. Y acá la gente, como cena muy temprano, claro, el otro día obviamente va a desayunar abundante con huevo, nacatamal, natilla, queso, de todo. Qué rico. Acá estamos llegando a la plaza principal. Miren, tenemos la catedral que es gigante. Y acá unas letras que nos acabamos de sacar una foto en el cartel de Granada, 50 años de esta ciudad. Y tengo entendido también que esta fue una de las primeras ciudades de Centroamérica fundadas. ¿Es así? Coloniales es una de las más antiguas de América. Está fundada más o menos en el año 1524, entonces se la considera una de las más antiguas a nivel continental. Y también tengo entendido que este nombre de Granada viene por su similitud a Granada en España. Eso no lo sabía, pero puede ser que tenga mucha lógica. Yo lo leí en internet. Hoy está cerrada la catedral, pero sabemos que la están remodelando. Pudimos entrar ayer y vimos que están pintando el techo. Están haciendo todo el techo de nuevo. Está quedando hermoso. Vamos a tener que volver a verlo. Sí. En este momento nos encontramos en lo que es la Plaza Mayor de Granada. Y acá atrás podemos ver el Palacio Municipal. ¿Se podrá entrar? ¿Está abierto? Vamos a ver. No sé si se podrá entrar, a ver. Vamos a chusmear. A lo sumo nos sacan. Bueno, no es prohibida la entrada. Solamente para funcionarios, capaz. Yo quería entrar porque me gusta ver los patios de estas construcciones. Ay, Yo soy un enamorado de todas estas construcciones. Sí. Acá, como podemos ver, están las señoras vendiendo fruta en cada esquina, porque acá en Nicaragua abunda, como en todo Centroamérica, abundan las frutas por todos lados. Hablando de desayunos y que es temprano, acá vemos que sirven nacatamal. Y como los nicas nos han comentado que esta es una comida típica de acá, la vamos a ir a probar, ¿eh? Hasta ahora, no hemos probado solo el gallo pinto y el bao. Ya tenemos 2 checks, ahora vamos por uno más. No desayunamos nada, así que estamos con hambre. La chica nos hizo pasar al restaurante y miren qué hermoso que es. Como decía Paco recién, estos lugares tienen patios gigantes, todo colonial. Son el patio típico colonial. Lo lindo era que no se veía desde afuera. No. La chica nos hizo, pasen al fondo, y nosotros, ¿cómo al fondo? Bueno. Sí, miren, hasta una cascada tenemos. Hoy vamos a comer comida local, ¿no? Mira. Desayuno. Nos trajeron el nacatamal. Nos habían dicho que tenía gallo pinto. No sé. Tenemos arrocito, viene con papa, pan y carne. Nos trajeron el cafecito que también viene incluido. Esto sale 150 córdobas. La verdad que está muy rico, ¿eh? Me llama la atención que tiene como maíz también. No lo habíamos dicho. Súper llenador. Esto desayunás, como dijo Facu antes, y estás para todo el día con esto. Después de tremendo desayuno hay que salir caminando para bajar todo ese nacatamal, ¿no? Y quería contarte que una de las cosas que yo más me preguntaba era por qué construyeron esta ciudad en este lugar. Resulta que leyendo e investigando dice que la armaron en este lugar porque era un punto estratégico, porque desde acá los españoles de la época podían comercializar cosas desde el centro del país y sacarlas por el Gran Lago de Nicaragua, Ajá. por el río San Juan, hacia el mar Caribe, y así conectar el comercio internacional. También leí que en varias ocasiones antiguamente había sido atacada y saqueada por piratas, ¿puede ser? Exactamente, los ataques que sufrió eran por esto, porque tenía tanta importancia en el comercio central del país, con esa conexión del mar Caribe que mencionaba recién, que obviamente los piratas aprovechaban esto, ¿no? Ellos subían por el río San Juan, entraban al Gran Lago de Nicaragua y desde ahí llegaban a Granada a saquear, obviamente. Esta es una de las tantas iglesias que hay acá, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Iglesia de la Merced. Tengo entendido que hay un mirador con una torre que se puede subir. Sí, esta debe ser el mirador, supongo, ahí, porque está todo cerrado. Vamos a ir a averiguar si se puede subir. Suponemos que debe tener un costo, obviamente. Uy, qué lindo. Yo en el viaje me he vuelto un fanático de las iglesias. Miren qué bonito. Esta particularmente no tiene pintado el techo, es otro estilo, pero es hermosa como todo. Acá no hicimos ni 3 cuadras que ya nos encontramos otra iglesia más. Miren qué lindo el parque que está Sí, allá también. este del parque se llama Parque Salteva, Ajá. que lleva el mismo nombre que la avenida que está acá. Ajá. No sé qué será Salteva porque lo vemos mucho acá, Sí, es con verdad. X se escribe. Vamos a ver esta iglesia. Ah, es de otro color adentro. Miren, por fuera es anaranjado y blanco, y por dentro de otro color. ¿Sí? Se puede subir. En todos por lo general te cobran $1. Lo que no nos deja de sorprender, por lo menos a mí, es que ya nos retiramos bastante de lo que es el centro de la ciudad y las construcciones coloniales siguen y siguen. Es bastante, Apareciendo. claro, es bastante grande esta ciudad. No es que solamente se conserva lo que es el centro histórico. Por acá estamos llegando a otra iglesia más. ¿Otra iglesia más? Sí, ¿en cuánto? En menos de 5 cuadras, 3, 4 iglesias. Ah, es azul, que se Sí. ve.
Acá lo que podemos ver es que esta iglesia está dentro del colegio, que este es el colegio San Juan Bosco. Y miren, está dentro de las instalaciones. Creo que se puede entrar. Este es como en la ciudad donde vivíamos nosotros, ¿no? Sofi iba a una escuela que tenía su propia iglesia. La iglesia, sí. Pero este ya es otro estilo de iglesia. Es como estilo gótico, ¿no? Sí, cómo cambian, ¿no? Las iglesias de un estilo a otro. Esta es tremenda. Qué bonita. Acá era el lugar donde quería llegar yo. A mí me traen de sorpresa. Sí, yo ya estuve investigando, estuve haciendo todo el tour mental, pero este es el lugar puntual donde yo quería llegar, que es la famosa fortaleza de Pólvora. Este era el último bastión de resistencia de los españoles contra los ataques piratas. Como pueden ver, es un lugar turístico que vamos a ir a visitar. Qué bonito lugar este, gente. Miren si no te transportas a cuántos años atrás. Mira, con el carruaje y todo ahí. ¿Me vas a invitar a dar una vuelta? Vamos a ir a dar una vuelta en el Sulky. ¿Sulky? Qué precioso lugar. No tiene costo la entrada. Increíble. No, sí. Solamente te registras. Lo que me dijo la chica de la entrada es que este lugar hace un tiempo, como yo te había comentado, estaba abandonado. Yo había leído en internet que estaba abandonado, pero lo están remodelando para volverlo a mostrar al turismo, como corresponde, porque es un lugar histórico. Sí, a mí me gusta que estos lugares se conserven. Mirá las ventanas aparte, todas como... Mira. Mira. Se hace chiquita ya. ¿Por qué será eso? Pero chiquitita para que no se puedan meter nadie de afuera, supongo. Por eso se le llama fuerte. Acá tenemos una escalerita, bueno, obviamente no se puede subir, pero ese debe ser una torre ahí para observar para todos lados. Y acá tenemos donde se almacenaba la pólvora. Lo más importante en esa época, junto con el oro. Mi abuela en estos lugares estaría fascinada. Saludos, Inés. Sí, a la Inés. Un saludo a la Inés. Ella estaría fascinada. Ella yo sé que sería muy feliz estando sentada o que tuviera su casa con una galería como esta. Esta debe haber sido la parte donde se almacenaban por la pólvora. Tenemos los barriles. Los barriles parece que datan de esa época, ¿no? Porque mírenlo. Bueno, por dentro no se ve mucho, pero acá acá se puede ver la madera que está muy desgastada. Son de esa época. Pensar que esto es... O sea, párate un segundo ahí y imagínate que eso es del año 1500. No. O sea, te explota la cabeza. Y acá tenemos la pieza, yo creo, más linda de este lugar. Mira, tenemos... ¿Esto se podrá agarrar? Ya, nos van a echar. Mira. ¿Una bala de cañón o una bocha? ¿Para cuál bocha? No sé, está bacán. ¿Se puede poner? No, no entra. No. ¿Qué es lo que leíste recién acerca de estos carruajes? Sí, Granada fue la primera ciudad de Nicaragua en tener coches, como le dicen. Nosotros en Argentina decimos carruajes, pero estos serían los coches y eran para la élite. Después, más adelante, obviamente, se introdujo el automóvil y estos fueron considerados como un icono de Granada, por eso se mantienen y se conservan para el turismo. Ahora estamos yendo a ver el Hospital San Juan de Dios, que fue uno de los primeros hospitales de Nicaragua. Por eso tiene tanta fama. Se largó la lluvia, ¿no? Sí. Acá se filma aunque llueve, salga el sol, truena y viento. Así que si todavía no estás suscrito al canal, no olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de Nicaragua. Y miren, acá tenemos atrás el hospital viejo, como dice Facu. San Juan de Dios, así es el nombre. Yo no sabía que estaba esto acá. Es un lugar como muy importante para venir a conocer, porque la construcción es muy antigua, pero obviamente ya no está más en funcionamiento. Como pueden ver, incluso está sostenido para que no se caiga. Ni siquiera nos podemos arrimar, o sea, está esta reja y hasta acá. Está bien, por precaución. Sí. ¿Qué te está pareciendo la ciudad de Granada? Muy linda, muy pintoresca. Muy calurosa también, ¿no? Sí, acá compramos una agüita. Y ahora en este momento te hice caminar hasta acá para llegar a otro de los puntos turísticos de la ciudad. Vinimos a ver lo que era la antigua estación ferroviaria de Granada, que fue construida en el siglo XIV. Pero este lugar simboliza gran parte de la historia ferroviaria de Nicaragua. Y miren, como podemos ver, está el tren acá, allá en la punta. Y tiene sus vagones por acá atrás. Ah, ¿se puede subir? Sí, tengo entendido que sí, pero acá como la puerta principal está cerrada. Ah, no se pueden subir. No, dice no pasar, pero está bien para conservación. Sí se puede llegar bien cerca. Sí, se pueden ver los vagones. Incluso este vagón, mira, acá atrás, bien de madera. Sí. Pero yo había leído que esta estación está abierta. Para mí que hoy es lunes.
pero Sí. no, parece que llegamos en un mal momento. Pero por lo menos conocimos la estación, que era lo que yo quería. La Sofi me estaba diciendo, estamos visitando puras iglesias, quiero ver un museo. Bueno, ahora vinimos al museo, gente. ¿A qué museo vinimos ahora? Estamos en la Plaza Convento San Francisco. Exactamente, y por ende estamos en el Museo Convento San Francisco. Este, si no recuerdo mal, es un museo que fue fundado en el año 1529 y es uno de los más antiguos de Centroamérica y tiene muchos petroglifos de la época precolombina. Wow. Vamos a ver si podemos entrar. Junto al convento acá atrás tenemos la iglesia de San Francisco de Asís. Debe tener sin duda el frente más lindo y grande. Una pena que no se puede entrar. Estaba cerrado por el almuerzo. Sí, estaban justo yéndose a comer la gente. Este museo también tiene las famosas estatuas de piedra zapatera. Son unas estatuas de piedras talladas de antes de la época colonial y están justamente en este museo. Ajá. La idea ahora es, que Sofi no se desmaya del calor, es ir a conocer la última iglesia de la ciudad. ¿Otra más? Sí, así completamos el recorrido. No sé si prestaste atención que acá se alquilan este tipo de bicis para hacer un recorrido por la ciudad. Mira, sí, se alquilan bicicletas. ¿Viste? Justo acá yo te decía. Mira, Sofi, acá llegamos al Hotel Darío. Este es uno de los más famosos porque, me voy a alejar un poquito, tiene una construcción muy particular y este es uno de los hoteles mejores calificados de acá de Granada. Ajá. Sí, bueno, no vamos a entrar para no molestar, pero miren, se puede ver el patio. Una fuente. Y llegamos a la última. Un aplauso por todo el recorrido. Esperá, pero sí sigue el recorrido. Sí, pero de las ¿Viste? hablaba del recorrido de las iglesias, no el recorrido de la ciudad. Esta es la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Oh, también está cerrada. No la estamos pegando hoy con las iglesias, pero miren, esta está un poquito despintada, vamos a decirle. Sí, Como que le falta un poco de mantenimiento, pero se ve muy bonita. de color. Sí, pero bueno, tampoco podemos entrar. Acá derecho tenemos el muelle, que es lo que más me gusta a mí, los muelles. También debe estar más fresquito. Es Sí. la parte de la costanera. Así que vamos caminando por acá todo derecho. Porque recordémosle a la gente que esta ciudad está ubicada a orillas del lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua. Y si no vieron nuestro video de Ometepe, en donde nosotros les explicamos que el lago Cocibolca es el único lago en el mundo que tiene tiburones de agua dulce. Los tiburones toros se han adaptado para subir por el río San Juan y dicen los nicas que sí, que es cierto. Nosotros ya fuimos a Ometepe, no vimos, pero dicen que es cierto, que hay tiburones. Otra de las cosas que me gustaría resaltar, creo que también lo hice en Ometepe, es que acá la gente te saluda mucho por la calle, ¿no? Es como Sí. que ven al turista y son muy amigables con el turista. Sí. Te hacen sentir muy bien. Hola, buenos días, buenas tardes. Eso muy bien de la gente de acá de Nicaragua. ¿Qué pasó? Está cerrado el muelle por almuerzo. Acá parece que a la hora de almuerzo se cierran las cosas por una hora, como Está pasó bien. en el museo del convento. También estaba cerrado porque paran por una hora a comer y bueno, Vinimos en mal horario. sí, la misma noticia tuvimos acá en el muelle. Pero miren qué bonito que se ve. Hasta allá queríamos ir nosotros. A lo mejor después venimos, Sí. en otro momento. Acá está el lago Cocibolca tan famoso. Allá están las islas de Ometepe, que ya las visitamos en uno de los videos, así que si todavía no lo viste, en la playlist de Nicaragua tenés el video de Ometepe para ver. Y bueno, gente, hasta ahí llegó el video del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado mucho el recorrido, tanto como nosotros. Dimos el 100% hoy porque llovió, salió el sol, se nubló de nuevo. La humedad que hay es impresionante, pero bueno, lo dimos todo por el video. Si todavía no lo hiciste, no olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y comentarnos qué te pareció la ciudad de Granada y si considerás que es una de las más coloniales de América. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.